Buenas noches, amigos televidentes. En el introito de este cenáculo histórico que es pasado y presente, quiero retomar un tema que es fundamental para el desarrollo de las fuerzas sociales y el control que debe tener el Estado sobre toda la territorialidad de la República Dominicana. Eufemísticamente, la sociedad civil y un grupo importante ha vendido la idea o el concepto frente al país de que debemos de tener un Ministerio Público independiente. Haciendo un estudio comparado de países con características y desarrollo económico similares a los nuestros, al nuestro, esa figura no existe. No hay Ministerio Público independiente. El señor presidente no debe caer en la moda que cíclicamente caen los políticos dominicanos de hacer reformas sectoriales y estructurales por ideas que presentan algunos dirigentes de la sociedad civil que quieren erigirse en conciencia nacional, como he dicho yo en otras ocasiones y lo reitero una vez más frente al país, sin tener los crisoles para constituirse en conciencia nacional. El ejemplo más patético de mis afirmaciones esta noche frente al país lo constituye lo que esbozó la Marcha Verde como su consigna y un grupo de participación ciudadana de que se hiciera o que se pasara el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana para la educación, para la instrucción pública, y hemos analizado de manera desapasionada, al margen de los convencionalismos sociales y los contenimientos epocales y los intereses políticos que priman muchas veces cuando se emite un criterio técnico. A nivel de educación estamos en uno de los niveles más bajos, o sea que el 4% para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana lo que ha significado es un retroceso en la educación dominicana. Ha servido para que se aumente la nómina, para que un grupo haga negocios muy cuantiosos con el Estado dominicano, en venta de alimentos, en venta de una serie de cosas, y eso no ha tenido ninguna repercusión en el mejoramiento de la educación dominicana. Ha sido todo por el contrario. Entonces, por eso, yo esta noche, antes de entrar con el digno invitado de esta noche, que es un destacado sociólogo y estudioso de los procesos electorales en la República Dominicana y que en la biografía histórica dominicana, junto a Genaro Campillo Pérez, a mi amigo Julio Genaro Campillo Pérez, ido a destiempo, un gran genealogista, un gran historiador, un gran amigo mío y del doctor Rafael Luciano Pichardo, es el precursor de estudiar con seriedad y honestidad, pero sobre todo en el caso específico de Roberto Rodríguez, tiene la peculiaridad, tiene el fundamento de que su obra, aparte de contener un gran proceso investigativo previo a la publicación de la misma, en un país donde todo el mundo se cree intelectual y quiere publicar una obra sin hacer las investigaciones necesarias, nosotros vemos en la obra de él mucha seriedad y mucha consistencia, y vamos a entrar después de la primera pausa de pasado y presente en esos datos que él aporta en la evolución de las elecciones en la República Dominicana, sobre todo a partir de esa desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero como reitero en el proemio, que era una frase que le encantaba mucho y usaba mucho ese preclaro y eminente ciudadano por muchos conceptos, como lo fue don Juan Isidro Jiménez Grullón, en el proemio de pasado queremos que quede clara la idea y que el señor presidente de la República sepa que el monopolio de la violencia y de la justicia represiva, el Poder Ejecutivo nunca debe delegar esa competencia de atribución a ninguna persona en particular. Eso es un mito y una fábula de tanto que nos vende la sociedad civil aquí, que dicho sea de paso, es el negocio más lucrativo que hay, porque los miembros de esas organizaciones siempre consiguen los contratos de la profesión liberal de ejercicio de la abogacía más onerosos con el Estado Dominicano. O sea, que en el sustrato conceptual, en la esencia
no hay un amor pristino, puro, inmaculado, a que esta sociedad se mejore. Usted, señor presidente, analice. Yo he conversado con mi hermano Miguel Valerio, he conversado con autores importantes de la doctrina jurídica dominicana, he hecho mis propias investigaciones en el ámbito del derecho comparado. Estados Unidos, que es el paradigma que nosotros siempre tomamos como marco diferencial para guiar ciertas posiciones o esgrimir ciertas posiciones públicas, es el Ministerio Público nombrado por el Poder Ejecutivo. Pero si nos vamos al país de nuestra legislación de origen, que es todavía el país que tiene más peso dentro de la legislación positiva dominicana, a pesar de muchas reformas estructurales que se han hecho en el ámbito del procedimiento en el derecho dominicano, Francia, que es el país de nuestra legislación de origen, quien designa el Ministerio Público es el Poder Ejecutivo. Constituye un mito y una fábula que nos quieren vender, y eso obviamente puede traer desequilibrio en un país donde la base de sustentación, de gobernabilidad de las autoridades que rigen los destinos nacionales, de acuerdo a diversos factores sociológicos e históricos, podría verse afectada la sustentación de la base de gobernabilidad, como ha ocurrido en Perú, que eso es un desastre, sube un presidente, lo quitan, lo investigan. Entonces hay una ingobernabilidad que los dominicanos, bajo ningún concepto o bajo ninguna escuela de pensamiento, podemos darnos el lujo de que esa situación se presente aquí, porque aquí hay una serie de fenómenos sociales colaterales que no existen en esas latitudes geográficas, como es el problema migratorio haitiano, que necesita que la sociedad dominicana esté cohesionada y no fragmentada. Luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, vamos a conversar con don Roberto Rodríguez sobre su obra, que es una obra fundamental para atender los procesos electorales en la República Dominicana, de la muerte de Trujillo para acá. Es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva.
Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra esta noche el destacado historiador de los procesos electorales dominicanos y sociólogo, don Roberto Rodríguez. Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, don Tito. Encantado de esta invitación, una oportunidad para hablar de cosas que regularmente no le ponemos mucho análisis, no profundizamos en estos temas, y esta es una oportunidad para ver todas estas cosas. Espero que hagamos una presentación importante y que sirva de referencia para los muchachos jóvenes que actualmente estudian la carrera de Ciencias Políticas y Sociología. Usted acaba de publicar una obra que es fundamental para el entendimiento de los procesos electorales de la muerte de Trujillo para acá, porque tiene datos muy precisos sobre lo que han sido esos procesos y su incidencia en la sociedad. Usted podría explicar así a vuelo de pájaro, como diría mi Soto, hacer un resumen de lo que consiste esa obra suya, que se ha convertido en una obra muy comentada a nivel de la clase intelectual dominicana. Yo tuve conocimiento de la misma por mi hermano de la vida, Miguel Valerio, que me la recomendó, porque es una obra bien estructurada. ¿Usted podría explicar un resumen? Yo he estado vinculado a los temas electorales desde hace unos 25 años. Me tocó la oportunidad de representar a un partido político en la Junta Central Electoral como delegado técnico ante el Departamento de Informática desde el año 2005 hasta el año 2010. En un partido político, digamos que la posición de técnica más alta que puede ocupar un militante político es la de representar al partido en la Junta Central Electoral. Ahí estuve acompañando a Tácito Perdomo, delegado político en esa época del Partido Reformista, sigue siéndolo actualmente. Y esa experiencia, ese paso por la Junta Central Electoral me hizo estar en contacto con la data electoral y noté, no hay que ser muy estudioso para notarlo, que en nuestro país los estudios cuantitativos de los procesos electorales son muy precarios y me planteé me autoimpuse la misión de hacer un estudio cuantitativo que me tomó, en el caso de resultados electorales del nivel presidencial, me tomó 5 años. Ese estudio, la metodología consiste en hacer una investigación textual de los documentos oficiales de los procesos electorales, que son los libros oficiales de la Junta Central Electoral, las gacetas oficiales y las informaciones que algunos repositorios internacionales, como la Universidad de Georgetown y el Instituto IDEA y otros observatorios que existen en el mundo, el handbook que publicó la Universidad de Cambridge, dirigido por el politólogo alemán Dieter Nolen, utilicé todas esas referencias sin contar la cantidad grande de revistas
artículos de la prensa nacional desde el año 1962 hasta el año 2020 para producir en un solo texto, en un solo tomo, poner los resultados en tabla de las 16 elecciones hasta ese momento, hasta el 2020 del nivel presidencial que hemos tenido. En la segunda edición va a tener también las del 2024, las recientes, y el documento, como es de carácter cuantitativo, tiene muy pocas opiniones personales. Tiene los documentos de las misiones de observación, en el caso de las elecciones del año 90 y 94, algunos documentos de actores importantes del año 90, y en fin, el libro trata de ponerle las cosas más fácil al público en general, al ciudadano común llano, a los investigadores, muy especialmente a los estudiantes de ciencias políticas y a los de sociología, para que el dato sobre los procesos electorales lo tenga a mano. También para los comunicadores sociales que hacen opinión en los medios día tras día, y que la verdad es que muchos de ellos, por no tener esta información a mano, por ser tan difícil conseguirla, muchas veces cometen yerros proporcionando información o haciendo análisis aparte en función de información que recibieron de terceros, pero que no ha sido verificada. En términos, y lo dejo ahí, en términos generales, es un aporte al estudio cuantitativo de los resultados electorales del nivel presidencial, tomando en cuenta, como usted bien señaló al principio del programa, los trabajos previos del doctor Julio Genaro Campillo Pérez, abogado genealogista, que hizo un gran esfuerzo desde la creación de la República hasta el año más o menos 1986-89, de documentar las cosas que en términos electorales, las resoluciones de la Junta Central Electoral, los resultados generales de las gacetas, las novedades del reconocimiento o el rechazo de la solicitud de incorporación al sistema de nuevos partidos. Y en términos reales yo me considero un continuador de ese gran esfuerzo que hizo don Julio Genaro Campillo Pérez, y espero que luego otros investigadores lo puedan continuar, porque de esa manera nuestra sociedad tiene información que le permite hacer análisis en función de datos de mayor calidad. Don Roberto, yo quería preguntarle a usted un tema muy específico de los procesos electorales dominicanos. La Junta Central Electoral incurre en un gasto de cierta importancia para que se pueda realizar del voto del dominicano en el exterior. Y se produce, a pesar de esa cosa, una gran abstención electoral en el voto del dominicano en el exterior. ¿A qué causas sociológicas usted atribuye ese fenómeno que se ha producido con el voto dominicano en el exterior? Muy buena pregunta, porque ese es uno de los temas que se está discutiendo en este momento en función de la abstención del nivel presidencial, que es relativamente preocupante. La abstención del nivel presidencial en el año en el año 2020, o sea, en las elecciones anteriores a esta, fue de 44.7%. Y esta vez es la general del nivel presidencial, 45.63%. Desde que se creó, se permitió que el dominicano en el exterior pudiera votar para el nivel presidencial y el nivel congresual con la figura del diputado del exterior, la abstención ha sido tradicionalmente bien alta, entre un 50% y un 78%. Pues mire, esta vez la abstención en el exterior, datos preliminares porque no tenemos todavía la segmentación del nivel presidencial del exterior, anoche se publicó la segmentación del voto del exterior del nivel congresual, y en función de esa data he hecho una proyección, y con esa data apunta a un 81% de abstención, que es muy alto. Ahora bien, si segmentamos la cantidad de personas que votó en el exterior, 164.460, o sea, ese universo de 863.000 y tantos dominicanos, segmentamos al voto del exterior del voto territorial, entonces tenemos que la abstención
en vez de ser 45.63, la abstención general se reduce a 41.44, un poquito menos, un poquito menos que la abstención del nivel presidencial del 2020, que fue 44.71. Entre 40 y 45% es la media de la abstención en nuestra región, en América Latina. Ese es el promedio. Fue ese porcentaje más o menos en ese nivel, en el nivel presidencial recientemente en Panamá, y lo ha sido en otros países de Sudamérica. Es un desafío, es un llamado de alarma el que cerca de 4 de cada 10 personas no vote en nuestro proceso del nivel presidencial. Sí, es preocupante. Pero también hay que entender que en el caso dominicano, nuestro promedio antes de estas dos elecciones de 2020, 44,71 y 2024, 45.63, nuestro promedio fue 28%. Y 28% es un porcentaje aceptable. Estamos hablando de que, redondeando, un tercio de los dominicanos, desde el año 62 hasta el año 2020, incluso pudiéramos ir mucho más atrás, hasta el año 1924, que fue un 30%. En resumen, antes de estas dos últimas elecciones, el promedio en la elección presidencial de abstención fue de un 28%. Habría que hacer, no conozco estudios a profundidad que hayan abordado de por qué el dominicano se abstiene en participar, pero en función de estos datos cuantitativos yo tengo una tesis. Y mi tesis en sentido general tiene que ver con el civilismo que ha expresado el dominicano antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Antes de la dictadura, entre 1924 y 1930, la abstención promedio fue un 28%. En la dictadura del 30 al 61 fue 28%. Y luego en la etapa de voto abierto democrático, a partir del año 62, 20 de diciembre del 62, hasta el 2020, fue un 28%. ¿Qué nos dice esto? Que en términos reales, aunque el dominicano ha tenido muchas veces razones para no participar en las elecciones, y te voy a dar un solo ejemplo histórico. En el año 1974, el doctor Joaquín Balaguer se enfrentó contra el contraalmirante retirado Luis Homero Lajara Burgos como candidato de la oposición, porque el Acuerdo de Santiago y otros partidos se retiraron de las elecciones faltando pocos días para la celebración de las elecciones. Y dado que un porcentaje importante de ciudadanos se identificaban con las fórmulas políticas de la oposición, lo correcto, lo lógico, fue pensar que la gente debió no participar y que se produjese una gran abstención. Y sucedió lo contrario. La abstención del año 1974 fue apenas 24.32%. Digo apenas porque el promedio histórico, 28, 4 puntos debajo del promedio histórico. ¿Cuál es la lectura sociológica de esto? Muy simple. El dominicano desde siempre se ha expresado políticamente votando. En la región otros países no han tenido ese comportamiento. Se han producido vacíos de poder, golpe de Estado, se han producido dictaduras militares consecutivas, y en el año 74 el pueblo dominicano demostró, habría que buscar las boletas, cerca de 500,000 votos nulos, y habría que buscar las boletas, en el AGN deben quedar algunas de ellas, con las marcas de los dominicanos que le colocaban mensajes de rechazo al presidente Balaguer. No voy a mencionar los epítetos, se utilizaron contra el presidente Balaguer, y ese es un buen ejemplo, continuado en las elecciones posteriores, de que el dominicano, el dominicano se expresa de manera extraña participando. Don Roberto, pero ¿usted no cree que ese nivel de abstención que se ha registrado entre estas recientes elecciones, que ha llegado a un nivel de un 46% según apreciaciones
que se hace públicamente, eso no puede socavar o la sustentación de la gobernabilidad de las nuevas autoridades? ¿O usted cree que eso estamos dentro del parámetro normal de una abstención en países similares como el nuestro? Yo pienso que estamos dentro de parámetros similares, de parámetros normales. Ahora, siempre la baja participación electoral generará gobiernos relativamente con relativamente peligros que enfrentar ante el cuestionamiento de la oposición y también de los ciudadanos comunes, de la sociedad civil, porque se supone que la democracia se expresa a través del voto por mayorías electorales. Pero hay que entender, don Tito, que las mayorías siempre serán relativas. Nunca en ningún tipo de democracia, por más avanzada que exista, habrá un mayor tipo de participación por un tema de desarrollo. Mire, en Europa, en los países del norte de Europa, la abstención se produce por el bienestar económico. Mucha gente que está muy bien económicamente y protegida, para ellos la prioridad no es fortalecer el sistema democrático porque es bien estable. Para ellos su prioridad el día de las elecciones pudiera ser tomarse unas vacaciones, irse un fin de semana a una excursión o simplemente poner una película en Netflix y aprovechar el tiempo. O sea que, bueno, le tengo unos datos muy interesantes. No sé si usted se ha dado cuenta que se ha puesto de moda a propósito de este tema de la abstención. Creo que sí, que lo traje. Se ha puesto de moda el tema del voto obligatorio. Sí. Se ha puesto de moda el tema del voto obligatorio. Para mejorar la participación, un destacado político y jurista ha dicho que se debe optar por el voto obligatorio. Pero la gente sabe cuál ha sido, desde el punto de vista constitucional, la conducta del diseño de nuestro sistema de participación. Rápidamente te la digo. Entre 1844 y 1872, el voto era un privilegio. No todo el mundo podía votar. No podían votar las mujeres, no podían votar aquellos que no tuviesen empleo, no podían votar a algunas personas por su clase social. Eso fue hasta 1872. De 1874, cuando inicia el avance en términos de participación, sí, hasta el año 24, hasta 1924, todos esos años, el registro era voluntario. No se obligaba a la gente a que votara, el voto era universal, podía votar todo el mundo, con excepción de las mujeres todavía, pero con registro voluntario. Previo registro. Previo registro. Si tú no te registrabas, no podías votar. No podía ejercer el derecho al voto. Entonces en el 27 llega el voto universal hasta 1934. Es decir, todo el mundo, siguen las mujeres. El tema es que en las constituciones antiguas, la categoría de ciudadano era el hombre. La mujer no tenía la categoría de ciudadana. Exacto. Entonces, es en el año 42, con el voto universal controlado, permitiendo a la mujer el régimen, que era muy sabio, tenía juristas muy, muy duros. En esa constitución del 42 se le permite el voto a la mujer y se declara el voto universal, pero en las leyes electorales se ponen trabas a la participación y al tipo de participación. Por eso era un voto universal, pero un voto controlado. Cuando voto controlado le digo que, por ejemplo, el carnet de filiación del Partido Dominicano o del Partido Nacionalista, porque aquí solamente se habla de Partido Dominicano, pero en el régimen de Trujillo funcionaron 11 partidos. Otros partidos del régimen, que obviamente muchos de hecho giraban alrededor de Trujillo, tenían un tipo de voto, pero controlado. En el año, para finalizar este bloque, esto que te estoy expresando del voto obligatorio, es en el año 62. Es en el año 62, en una constitución atropellada, una reforma hecha a la carrera, que se intuye el voto obligatorio por primera vez en la República Dominicana. Pues mire, eso no duró mucho, porque la constitución del 63 de Bosch se eliminó y el voto pasó a ser voto voluntario. Voto voluntario. Por primera vez en la República Dominicana. Bueno, pues era una época de cambios rápidos y en la del 66 se instaló otra vez el voto obligatorio y permaneció hasta el año 2002. En el año 2010 el voto vuelve a ser voluntario como en el año 63
hasta la actualidad con una deficiencia del texto redactado, porque la Constitución dice que el voto está dentro del paquete de las obligaciones y derechos de los ciudadanos dominicanos. Pero esa misma Constitución establece que en el ejercicio del voto nadie puede ser obligado, porque toca un aspecto de un derecho universal fundamental que es la libertad individual. Entonces, si la libertad individual tú la coaccionas y tú mueves que un individuo decida no votar, es una decisión política. No todos la ejercen como una decisión política, pero un porcentaje de esa gente que no vota decide no votar porque probablemente no se identifica con las candidaturas que se presentan en el proceso electoral. Para eso, en otros países como Colombia, existe el voto en blanco o el voto abstencionista. Es decir, que se le da la oportunidad al ciudadano que ejerza su deber, que lo es, el deber del voto para fortalecer la democracia, y en ese contexto del deber ciudadano, ¿verdad?, se le da la oportunidad que él se exprese, porque esa es una de las razones por las que muchos ciudadanos probablemente no votan también, porque no se identifican con ninguna de las candidaturas. De las opciones políticas que se presentan. Ninguna de las opciones políticas que se le presentan. Y la democracia tiene que avanzar, y para eso, en unos 55 países en este momento, existe el voto abstencionista o el voto en blanco. Don Dagoberto, de la muerte de Trujillo para acá, en todas las elecciones que se han presentado, de Bosch hasta esta elección actual, ¿en cuál es que menos se ha registrado una abstención de los votantes? ¿En cuál de ellas? Sí, ahora mismo, déjeme auxiliarme en las estadísticas porque no vamos a inventarnos los datos, ¿verdad? No, pues para eso que está, usted está ahí. Desde el año 62, la abstención más baja fue en el año 1994, 12.09. Qué bueno que me hace esa pregunta. ¿A qué atribuye históricamente que precisamente que en ese periodo se produjera la menor abstención electoral en el país? Correcto. Y luego le sigue 21.17 en el 96. Déjame mencionarte las tres para poder hacer un análisis sociológico histórico. Un proceso no puede definir la totalidad. Claro. 94 y 96 pegadito ahí, 12.09 en 94 y 21% en el 96. Pero antes, estamos hablando del 62, pero antes 23% en el 78. Y ese es un aspecto eminentemente electoral. En un sistema mayoritario tipo anglosajón, que fue el que tuvimos antes del Pacto por la Democracia de 1994, las elecciones se polarizan, tienden a polarizarse. Casi nunca hay una tercera opción. ¿Por qué sucede eso? Porque en términos sociológicos, en una discusión de cualquier tipo de tema, no solamente de carácter electoral, puede ser hasta religiosa, Bobbio habla de diadas. Por eso hablamos de izquierda y derecha, desde el punto de vista ideológico. Pero desde el punto de vista electoral, cuando tú tienes un sistema donde dos de las candidaturas son mayoritarias y la tercera es muy débil, se tiende a la polarización. Incluso si la tercera fuese creciendo, siempre quedará en tercer lugar si no articula una gran coalición política, y es la razón doble por la que Bosch pierde en el 90. El doctor Grimaldi lo dice en su famosa carta de informe al profesor Bosch en el 90, que por una falta de una política de alianza correcta se pierde. Pero en el 94, si Fernandito Álvarez Bogar, perdónenme que digo Fernandito, yo fui parte de ese proceso, y a Fernando Álvarez Bogar, yo fui parte de su proceso del año 90, en la creación del Partido de la Unidad Democrática, que era antes, a lo interno del Partido Reformista, era el sector Fernando, y hacia afuera el sector externo de Fernando Álvarez. El segundo hombre a bordo en el Partido Reformista en ese momento, el único hombre que le ganó una convención al presidente Balaguer. Si Fernando no se va del Partido Reformista y es candidato vicepresidencial del doctor Peña Gómez, en esa elección Balaguer pasa fácil, porque Fernando aportó sobre 50,000 votos. Entonces, para decirte en términos llanos, ¿por qué se produce baja
abstención y por qué se produce alta abstención. Primero te hablé del civismo. Tiene que estar en el ADN de un pueblo decidir si votar es un valor o no. Está demostrado que es un valor para los dominicanos. Lo segundo, el tipo de sistema, si es mayoritario o si tiene balotaje como fue a partir del año 96. Y ya con balotaje, cuando hay una opción de una segunda vuelta, siempre habrá segunda vuelta si hay un tercer partido fuerte. Y en el caso del año 2000 hasta la fecha, eso no ha sucedido. Nunca ha existido un tercer partido fuerte. ¿Por qué? Porque en el año 2000, cuando Balaguer, que fue la última vez que se presentó, queda casi empate con el PLD, ya el PLD había absorbido gran parte de la militancia del Partido Reformista, que veían en el joven Leonel Fernández una especie de relevo del viejo Balaguer. Y se segmentó el voto de Balaguer. Entonces no podía haber segunda vuelta, que de hecho faltó fracción para que se diera. Lo que pasa es que tanto el PLD como Balaguer no estaban en ánimo de ir a una segunda vuelta, toda vez que estaba demostrado que la mayoría en ese momento estaba en el PRD. Y Morel Celda mostró una gran interés porque no declaró ganador a nadie hasta que el doctor hasta Balaguer, que se pusiesen de acuerdo. Lo que demuestra mi tesis, que es la siguiente y llana. En un sistema de balotaje con segunda vuelta, siempre habrá la posibilidad de una segunda vuelta si y solo si se dan dos condiciones, que fue lo que yo proyecté para esta elección y se dio casi igual. Si el partido político principal de una coalición no obtiene al menos 45%, combinado con que sus partidos aliados no completen el 5 para el 50, hay segunda vuelta. Por eso decía en varios medios, lo que fui entrevistado meses antes de las elecciones, que la única forma en que había una segunda vuelta en la República Dominicana en el 2024 era si se daban dos condiciones combinadas. Por un lado, que el PRM obtuviese menos de 44%, obtuvo 47 en las municipales, y que los aliados, que esta vez para mí el presidente Luis Abinader ganó la reelección el día que presentó la coalición de los 20 partidos, porque estos 20 partidos aportaron un 9%. El PRM como partido saca 48% y fracción, no llega al 50%. Y eso debe ser una gran lección para la oposición. ¿Por qué la oposición finalmente pierde? Porque el vaso comunicante del votante duro de los dos partidos principales de oposición era el mismo. El PLD se nutría de la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo se nutría del PLD. No puede haber crecimiento porque siempre hay que sumar votos de otras latitudes y no sumaban votos del PRM ni pudieron contar esta vez con los votos de los partidos. Ese dato sí te lo tengo aquí terminado y está publicado en el semanario País Político, donde lo publiqué antes de las elecciones. Anota estos datos. En el año 2000 los aliados aportaron 160.683 votos. En el año 2004, 292.000. En el año 2008, 363.000. En el año 2012, 611.000. En el año 2016, 531.000. Pero en el año 2020, cuando la ola del PRM se materializa y el PRM le gana al PLD y sus aliados, ¿usted sabe cuánto le aportaron los aliados al PRM? 156.459 votos, poco menos que lo del 2000 de Hipólito. El más bajo aporte de los aliados en ese periodo. Si tienen buenos asesores, si tenían buenos asesores en el 2020, decidieron que tenían que aumentar esa coalición, porque no había forma de que un partido, no lo hay en ningún sistema, de que el voto duro individual de una organización, el voto duro, sobrepase el 50%. Hay fenómenos donde se produce, pero no es lo normal. Y la media, el promedio del aporte histórico el promedio entre ese periodo 2020 fue 352.000 votos los aliados. ¿Usted sabe cuánto aportaron los aliados ahora con un 9%? 380.000.
casi lo mismo del promedio. Entonces esa fue mi proyección fundamentada en el análisis O cuantitativo. sea que la política de alianza del totalmente presidente efectiva. fue lo que le dio... Lo salvó. No había forma de que el presidente Abinader ganase en primera vuelta sin los aliados. Aún, anote esto también, aún tomando en cuenta la abstención. Porque si la abstención hubiese sido menor, la oposición tenía más campo para pescar. Muy posiblemente, si la abstención hubiera sido el promedio histórico de un 28%, el presidente Abinader hubiese ganado, como dije, y se publicó en la portada de País Político, por la mínima, que era mi proyección, que ganara 50.5 a 53%. Gana con un 57% por la abstención. Ok. Yo le quería preguntar a usted, don Roberto, ¿usted no cree que un factor importante de la abstención sea en la desaparición de los líderes mesiánicos en la actividad política? Cuando me refiero a esos líderes mesiánicos, me refiero a esos conductores de masas, como era el poeta Balaguer y como era José Francisco Peña Gómez. Yo quiero que usted me conteste esa pregunta luego de la segunda pausa de Pasado y Presente. Primero, es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero, es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Roberto, quiero que me conteste la pregunta que dejamos sobre el tintero antes de entrar en la pausa sobre si usted no cree que la desaparición de conductores de masa, líderes mesiánicos, como en el caso específico de la historia contemporánea nacional, como lo era el poeta Balaguer y José Francisco Peña Gómez, fíjese que cuando se enfrentan a ellos, usted mismo señala que se registra en uno de los niveles de abstención más bajos. Totalmente positivo. Estoy auxiliando ahora de mi teléfono móvil para ver un hilo que publiqué en la red social Twitter ayer, donde planteaba eso mismo que usted observa. La conducción de un líder mesiánico con características de organizador y con un gran prestigio de carácter moral y ético, siempre ha sido fundamental para la creación, para el desarrollo de un partido de masa. La gente debe entender que un partido político, no siempre existieron los partidos políticos. Los partidos políticos, como nosotros los conocemos de masa, son producto del desarrollo de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, luego de la Revolución Rusa y el auge de la socialdemocracia en Europa. Los partidos de obreros no existían en el siglo XIX. Los partidos eran organizaciones de derecha liberales que se reunían en salones cerrados para hacer una especie de simulación de comunicación de la sociedad con los partidos tradicionales que en el sistema parlamentario se expresaban en los parlamentos. Ahora, nuestra democracia, la estabilidad de nuestra democracia, que es envidiable con la región, por el tema de la relativa baja abstención que hemos tenido histórica,
el civismo que los dominicanos que han expresado, eso va combinado también con los grandes liderazgos. Sin un profesor Juan Bosch, creador de los dos más grandes partidos que ha tenido el país en la etapa democrática, el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, él y un grupo de personas, pero su liderazgo, como lo demostró en su triunfo en el año 62, el liderazgo del doctor Joaquín Balaguer y el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez, que aunque no logró ser presidente de la República, su creencia en lo ideológico fue tan lejos que la crema innata de la socialdemocracia, del movimiento socialdemócrata internacional, le dio categoría nombrándolo vicepresidente para América Latina y el área del Caribe de la Internacional Socialista. Y adscribió al Partido Revolucionario Dominicano a esa corriente ideológica, un partido que nunca lo entendió, la importancia de esa adscripción, y que hoy día ese y otros que se definan socialdemócratas en la región son socialdemócratas de pose, porque en lo ideológico no lo son. No siguen la mística del estudio de los fenómenos sociales, ni utilizan al partido como un instrumento de lucha de esa facción ideológica para el cambio de la sociedad. Te voy a dejar con una frase, y por eso estoy utilizando el hilo de Twitter, del profesor Juan Bosch, a propósito de los cuestionamientos que él recibía. Se le tildó prácticamente de enajenado mental, de loco, cuando en diciembre del año 73 abandona el partido que funda, en el que logró la presidencia, en el que era el líder indiscutible, y lo abandona para fundar un partido político nuevo de cero, una locura. Y decía Bosch, en un libro que fue una compilación de entrevistas que se le hizo. El libro se conoce como El Partido, Concepción, Organización y Desarrollo, del profesor Juan Bosch. El que tenga las obras completas del profesor Bosch puede encontrar ese libro ahí. ¿Qué decía el profesor Juan Bosch sobre el tema de las mayorías políticas? Decía Bosch, y los partidos, obviamente, los partidos no tienen que ser mayoritarios. Lo que tiene que tener un partido político no es una mayoría de miembros, sino una gran autoridad moral sobre el pueblo. Sobre esa base crece. Y él lo demostró, porque de 1 punto y pico % en el año 78, triplicó la votación para el 82, cuatriplicó en el año 86, llegó cerca de 1 millón de votos en el año 90. Como estamos hablando de datos cuantitativos, y ese sería el último que te voy a dar, una persona que ha hecho este tipo de estudios no puede dar datos así en el aire. En el año 90, el partido, cuando yo decía cerca del PLD, que creció para una proyección de cerca de 1 millón de votos, es que en ese momento se pensaba que el ganador debería sacar 1 millón de votos. Y él sacó, le faltó 1/3 para el millón de votos, sacó 653,000 votos y Balaguer 678,000 votos. La diferencia fue apenas de 24,470 votos. Balaguer gana con un 35,05%. ¿Cuál es la enseñanza? Que eso que parecía imposible, que un partido pequeñito, minoritario, de reciente creación, pudiese llegar a competir con el más grande, se cae la tesis totalmente, y no tiene que ver solamente con la capacidad organizativa de movilización de un partido, sino con eso que llama Juan Bosch, con la capacidad moral y ética de su liderazgo, y ahí te doy la razón en el tema de la importancia de un líder importante, para hacer que un partido político crezca. A los que están soñando en la oposición en este momento, de un porcentaje de 1/3, doblarlo, hay un partido que está creciendo, que vino de un 5% y ya está en un 30%. Y ellos piensan que la política es una mecánica tan simple como le voy a tumbar el pulso al que me ganó ahora, que en parte es así porque
la política es posicionamiento. Ningún proyecto político es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo con crecimiento sostenido. A esa gente que ve que la oposición tiene grandes posibilidades de volver a tener la hegemonía que tenía recientemente, ojo, no es tan simple como la mecánica del cambio de los números. El pueblo observa. Y si ese liderazgo no se muestra ético, y si ese liderazgo no se pone del lado del pueblo y no corrige sus errores, sufrirá posiblemente nuevas derrotas, porque en el fondo, aunque el pueblo carece de mucha educación, tiene mucho sentido común. Bueno, Roberto, ha sido esta noche muy gratificante, los datos que tú has aportado de manera, y me ha gustado desde el punto de vista sociológico e histórico, porque es un libro que puede orientar a las nuevas generaciones de dominicanos sobre los procesos electorales y sobre todo manejarlo en un aspecto estadístico que no en la bibliografía histórica dominicana no existía una obra de esa naturaleza. Le cedemos los micrófonos de pasado y presente esta noche para que usted se despida del país y dé un mensaje de que usted entienda pertinente. Muchas gracias, te reitero las gracias por la invitación, muy honrado de estar en tu programa, que con frecuencia lo observo y tú traes gente de mucha calidad ética e intelectual, de manera que me siento muy contento con que me haya dado la oportunidad de estar en tu medio y reiterarte que también, aunque no te lo he podido demostrar, quizás lo haga en las redes sociales, lo hice, creo que he publicado varios videos del doctor Carvajal, de tu padre, de Huellón. Nuestro país requiere de volver a lo ético, pero las masas no lo van a lograr si no identifican a valores fundamentales. Tú estás haciendo un gran trabajo, o sea, tu programa no solamente es informativo, sino también histórico. Y te felicito por tu programa y me declaro admirador desde el punto de vista de los aportes históricos de tu padre. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros constituye ya en este epílogo, en este crepúsculo de este cenáculo histórico que es pasado y presente, como decía mi antiguo profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el poeta Rafael Lupe Hernández Rueda, para nosotros esas palabras viniendo de usted nos honra y nos compromete ante el país de seguir tratando los temas fundamentales, los temas alejándonos un poco de la trivialidad, de lo frívolo, de lo superficial, y que mi padre siempre decía que este hábitat geográfico indefectiblemente, necesariamente tendría que entrar en un curso de la historia donde primaran los verdaderos valores nacionales, aunque en nuestra accidentada vida histórica tenemos el fardo ominoso de que el fundador de la República lo mandamos a morir en el exterior, y a pesar de que un pensador tan acabado como Américo Lugo expresó en Heliotropos que no hay que forjarse ilusión sobre el valor moral del pueblo dominicano, esta obra suya indica que en los procesos históricos donde ha habido candidatos con mayor ética, con mayor amor a la patria, con verdaderos criterios organizativos e ideológicos, es donde menos se ha registrado la abstención electoral. Por lo tanto, no debemos subestimar al pueblo dominicano. Cuando hay ética y base programática, se acude a votar masivamente. Buenas noches, amigos televidentes.